Hace 20 años, mi padre se levantó durante la recepción de la boda de mi hermana, hizo sonar su copa de champán y anunció ante 200 invitados que yo ya no era su hijo. Hoy, estoy sentado en una oficina de abogados en Manhattan mirando un cheque de $97 millones con mi nombre. Me llamo Brice Holloway, y el hombre que me destruyó públicamente me dejó todo lo que poseía. El mismo padre que me llamó una decepción delante de todos los que conocíamos, que me echó de la familia como si fuera basura, que dijo que estaba muerto para él, ese hombre me convirtió en uno de los hombres más ricos de Ohio. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito y darle like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi hermana Piper recibió $1. Mi hermano Colton, también $1. Y yo, el hijo que abandonó el negocio familiar para convertirse en veterinario de un pequeño pueblo, recibí todo el imperio, $97 millones, 12 propiedades y la empresa que me negué a heredar mientras él vivía. El abogado acaba de entregarme una carta sellada de mi padre, escrita 6 meses antes de morir, cuando supo que su tiempo se acababa. Mis manos tiemblan al sostenerla. Dennis Holloway nunca se disculpó por nada en sus 72 años de vida. Construyó un imperio de manufactura desde cero, transformó un taller de garaje en un gigante corporativo y lo gobernó con puño de hierro, sin doblarse jamás, sin ceder, sin perdonar. Entonces, ¿por qué me dejó todo a mí, el hijo al que más odiaba? ¿Por qué el hombre que borró mi rostro de las fotos familiares, que le dijo a todo el pueblo que solo tenía 2 hijos, decidió de repente que yo lo merecía todo? La respuesta está en esa carta. Y cuando leí lo que mi padre escribió en sus últimos meses, entendí que, a veces, las personas que más nos hieren son las que más nos aman, solo que de una forma que no comprendemos hasta que es demasiado tarde. Durante los últimos 20 años he dirigido una pequeña clínica veterinaria en Oregón, tan lejos de mi ciudad natal en Ohio como se puede estar sin salir del país. Mis días son simples. Me levanto a las 6, preparo café en la misma taza descascarada que uso desde hace una década y bajo las escaleras desde mi apartamento para abrir la clínica. A las 7 ya estoy examinando un border collie con un ligamento roto. Al mediodía, explico a la señora Patterson por qué su gato necesita inyecciones de insulina 2 veces al día. Por la tarde, realizo una cirugía de emergencia a un perro que se tragó algo que no debía. Es una vida predecible, tranquila, y exactamente lo que siempre quise. Mi recepcionista, Meredith, suele bromear diciendo que soy el veterinario más calmado con el que ha trabajado. Nada me altera ya. Ni los perros agresivos, ni los dueños nerviosos, ni siquiera el cerdo de 130 kilos que alguien trajo el mes pasado. Manejo todo con las mismas manos firmes y la misma voz serena. Pero ella no sabe que esta calma tuvo un precio. Me tomó años construir estas paredes internas, crear esta versión de mí que no se inmuta, que no se rompe, que no siente demasiado. Hace 25 años, mi vida era completamente distinta. Se suponía que yo sería el heredero del trono de Holloway Manufacturing, el imperio automotriz de mi padre. Dennis Holloway fundó esa empresa desde la nada. Comenzó en un garaje en 1975 con $200 y una idea para diseñar una mejor pastilla de freno. Para cuando yo llegué a la preparatoria, ya empleaba a 3.000 personas en 4 fábricas. El apellido Holloway estaba en edificios, becas y alas de hospitales. Éramos la realeza de nuestro pequeño pueblo de Ohio, y yo era el heredero aparente. Mi padre lo tenía todo planeado. Iría a Wharton, como Piper, para obtener mi licenciatura en negocios, luego a Harvard para el MBA. Tal vez unos años aprendiendo en una empresa Fortune 500 antes de regresar a asumir mi lugar legítimo. Recuerdo cuando me llevaba por el piso de la fábrica cuando tenía 16 años, con su mano firme sobre mi hombro, presentándome a los supervisores. «Este es mi hijo, Brice», decía con orgullo inflado en el pecho. «Algún día, él dirigirá todo esto». El problema era que yo odiaba cada segundo. El olor a aceite y metal caliente me revolvía el estómago. Las interminables hojas de cálculo y márgenes de ganancia eran como leer un idioma que no quería aprender. Mientras mi padre hablaba de cadenas de suministro y expansión internacional durante la cena, yo escondía libros de veterinaria bajo la mesa,
leyendo sobre anatomía animal con la luz de mi teléfono. Cuando me obligaba a acompañarlo a reuniones de junta, yo me quedaba mirando por la ventana, preguntándome cómo sería curar algo en lugar de fabricarlo. Mi hermano Coulten adoraba la fábrica. Trabajaba allí desde los 14 años, empezando en el correo y aprendiendo cada tarea desde abajo. Conocía el nombre de cada empleado, las fallas de cada máquina, las mejoras de cada proceso. Durante las cenas familiares se inclinaba hacia adelante, fascinado, haciendo preguntas sobre tasas de eficiencia y cronogramas de producción. Vivía para eso. Lo respiraba. Lo amaba. Pero no era el hijo mayor. Y en el mundo de mi padre, eso importaba. Mi hermana Piper, en cambio, tenía el cerebro para los negocios. Se graduó de Wharton con honores, volvió con un título en finanzas y 100 ideas para modernizar la empresa. Leía balances como si fueran poesía y encontraba ineficiencias que ahorraban millones. Pero ella tampoco era el hijo mayor. Y luego estaba mi madre, Ruth Holloway, una maestra jubilada que de alguna manera conservó su dulzura a pesar de estar casada con un hombre que creía que mostrar emociones era una debilidad. Ella me entendía como papá jamás pudo hacerlo. Cuando tenía 12 años y llevé a casa un mapache herido, papá quiso llamar al control de animales. Mamá me ayudó a cuidarlo en el garaje hasta que se recuperó. Cuando en la secundaria empecé a ser voluntario en el refugio de animales, papá dijo que perdía el tiempo que debía dedicar al negocio. Mamá me llevaba cada sábado por la mañana. Sigue tu corazón, Brice, me susurraba cuando él no escuchaba, mientras me ayudaba a estudiar biología en la mesa de la cocina. La vida es demasiado corta para vivir el sueño de otro. Tu padre te quiere, solo que no sabe cómo amar algo que no puede controlar. Le creí cuando me hablaba de seguir mi corazón, de vivir mi propio sueño. Lo que nunca creí fue que Dennis Holloway fuera capaz de amar algo que no pudiera dominar. Pronto descubriría lo equivocado que estaba. Pero esa revelación llegaría 20 años demasiado tarde, en una oficina de abogados, con $97 millones como punto final a una relación que terminó antes de comenzar. Todo explotó en la boda de Piper, en junio de 2004. Debía ser perfecta, y en el mundo de mi padre, perfecto significaba caro. El Country Club de Columbus se había transformado en una escena de revista. Rosas blancas y aliento de bebé cubrían cada rincón. Esculturas de hielo con forma de cisnes flanqueaban la entrada. Una banda de 12 músicos había sido traída desde Nueva York. Papá gastó $50,000 para asegurarse de que su princesa tuviera su día de cuento de hadas, y se encargó de que todos lo supieran. Yo era uno de los padrinos, de pie en el altar con un smoking hecho a la medida que costaba más que el salario mensual de muchas personas. A pesar de todo lo que hervía bajo la superficie entre mi padre y yo, de verdad estaba feliz por Piper. Se veía radiante junto a Nathan Brennan, su novio de la universidad, proveniente también de una familia adinerada de Ohio. Papá aprobaba la relación, cómo no, ya que la familia Brennan era dueña de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Era, básicamente, una fusión disfrazada de matrimonio, pero Piper parecía amarlo sinceramente, y eso bastaba para mí. La ceremonia fue hermosa. Piper lloró durante los votos. La voz de Nathan se quebró cuando prometió amarla para siempre. Mamá se secó las lágrimas con el mismo pañuelo que había llevado en su boda, 30 años atrás. Incluso papá se veía conmovido, o tan conmovido como puede lucir un hombre que considera las emociones una debilidad. La recepción estaba en pleno apogeo cuando ocurrió el desastre. La banda acababa de terminar su tercera canción. Los invitados disfrutaban de filete mignon y cola de langosta. El champán corría como el agua, servido desde una fuente importada de Francia. Fue entonces cuando papá se levantó y golpeó su copa de cristal con el cuchillo. Damas y caballeros, si pudieran prestarme su atención. Les presento al padre de la novia. El salón se silenció. 200 caras se volvieron hacia nuestra mesa. Papá se ajustó el moño y comenzó su discurso. Cuando Piper tenía 5 años, me dijo que quería ser princesa cuando creciera. Yo le respondí que ya lo era,
pero que si trabajaba duro podría convertirse en reina. Risas educadas recorrieron la sala. Hoy, al verla casarse con Nathan, veo a esa reina. Piper se graduó como mejor estudiante de su promoción en la Academia de Columbus, summa cum laude en Wharton, y no ha hecho más que traer orgullo al apellido Holloway. Alzó su copa hacia Piper, que le sonrió emocionada. Y entonces, su expresión cambió. El calor desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado un interruptor. La familia lo es todo, continuó, con un tono que me hizo tensar el estómago. El nombre Holloway significa algo en esta ciudad. Significa integridad. Significa tradición. Significa honrar tus responsabilidades y poner a la familia por encima de todo. Se giró directamente hacia mí. El salón pareció encogerse. Por eso me parte el corazón anunciar que, a partir de hoy, Brice ya no forma parte de esta familia. El director de la banda detuvo su mano sobre el teclado. La sonrisa de Piper se desmoronó. La copa de champán de mamá cayó al suelo y se hizo trizas, rompiendo el silencio como un trueno. Papá siguió, su voz fría y precisa. Esta mañana descubrí que Brice se inscribió en secreto en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Estatal de Oregón. A mis espaldas. A espaldas de todos nosotros. Después de todo lo que he construido, de todo lo que he sacrificado, después de haberlo preparado durante 23 años para heredar el negocio familiar, mi hijo mayor prefiere jugar con cachorros antes que honrar el legado Holloway. La tía de Nathan tenía su videocámara encendida, grabando cada segundo, porque por supuesto que lo hacía. Aquello sería el escándalo del año en la alta sociedad de Columbus. «Dennis, por favor», susurró mamá poniéndose de pie, con la voz temblorosa. «No aquí, no en la boda de Piper». «Siéntate, Ruth». Sus palabras podían cortar el aire. «Tú lo sabías, ¿verdad? Lo ayudaste a traicionarme». Mamá volvió a su silla, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Piper estaba paralizada, el maquillaje nupcial derritiéndose en ríos negros. Coulton miraba fijamente su plato, como si allí estuviera la respuesta al universo. Los 200 invitados permanecían mudos, los cubiertos suspendidos a medio camino. Pero papá no había terminado. «Eres una decepción, Brice. Una completa y absoluta decepción. Escupe sobre todo lo que el apellido Holloway representa. Si quieres tirar por la borda tu herencia para bañar perros con pulgas y sacrificar callejeros, hazlo. Pero lo harás sin mi nombre, sin mi dinero y sin mi bendición. Sal ahora. Y no vuelvas jamás». Me puse de pie despacio. Sorprendentemente, mis piernas no temblaban. Caminé hacia el micrófono que había usado la banda. El salón contuvo la respiración. «Piper», dije mirando su rostro devastado. «Lamento que tu día se haya arruinado. Te ves preciosa, y Nathan es un hombre afortunado». Luego miré al público. Por lo que vale, prefiero decepcionar a mi padre siguiendo mis sueños, que decepcionarme a mí mismo viviendo los suyos. Y me marché. Pasé junto a los cisnes de hielo, junto a la fuente importada, junto a la vida que estaba destinada a vivir, para entrar en la que yo elegí. Salí de aquel salón y nunca miré atrás. Conduje toda la noche hasta Oregón en mi viejo Honda Civic, el mismo coche que papá siempre consideró una vergüenza para la familia. 17 horas de carretera, café de gasolinera y esa claridad que solo llega cuando quemas todos los puentes detrás de ti. Ya había sido aceptado en el programa de veterinaria de Oregon State. Había pagado la matrícula con el dinero que ahorré trabajando cada verano en el refugio local. Papá nunca supo nada porque aprendí a ocultarle todo lo que realmente importaba. El primer año fue brutal. Tenía exactamente $3,000 cuando llegué a Corvallis. Encontré un minúsculo apartamento sobre un restaurante chino, donde el olor a aceite de sésamo se convirtió en mi perfume permanente. El lugar tenía ratones, un radiador que sonaba como un fantasma enojado y una vista directa a un contenedor de basura. Era perfecto, porque era mío. Trabajé en 3 empleos mientras estudiaba veterinaria.
en una cafetería de 4 a 7 de la mañana, sirviendo lattes a los profesores madrugadores. Por las tardes, daba tutorías de biología a universitarios que solo querían aprobar, y los fines de semana hacía turnos de guardia nocturna en un edificio médico, caminando por pasillos vacíos con una linterna en una mano y un libro de anatomía en la otra. Hubo noches en que la cena era solo dormir, porque no podía permitirme otra cosa. Semanas en las que debía elegir entre gasolina para el coche o comida. Me volví un experto en encontrar comida gratis en el campus, asistiendo a reuniones de clubes en los que no tenía ningún interés solo por la pizza. Mientras mis compañeros hablaban de sus viajes de esquí al Monte Odd, yo calculaba si podía pagar el pan del día anterior en el supermercado. Pero cada vez que pensaba en rendirme, cada vez que el cansancio me vencía y sentía el impulso de llamar a casa, recordaba el rostro de mi padre en aquella boda. El asco en su mirada. La manera en que pronunció decepción, como si fuera mi nuevo nombre. Esa memoria se convirtió en mi combustible, ardiendo lo suficiente para mantenerme en pie durante jornadas de 18 horas y solo 3 de sueño. Mamá intentó contactarme a través de Trevor, mi compañero de habitación, el único que sabía dónde estaba. Lo llamaba una vez al mes, siempre llorando, siempre pidiéndole que me diera mensajes. Que me amaba, que estaba orgullosa de mí, que la ira de papá pasaría, que volviera en Navidad, que al menos la llamara, que supiera que seguía vivo. Nunca respondí. No porque no la amara, sino porque sabía que ella se equivocaba. La ira de Dennis Holloway no pasaba. Se cristalizaba en algo más duro, más permanente. Pasaron 5 años. Luego 10. Luego 15. El silencio se volvió una presencia propia, un miembro más de la familia, sentado en cada mesa festiva, en cada cumpleaños que me perdí. Me gradué con honores en 2008, con un título en medicina veterinaria y con un pasado que todavía ardía como si la boda de Piper hubiera sido ayer. Dr. Brice Holloway, doctor en medicina veterinaria. Así decía el diploma que llegó por correo. Lo colgué en la pared de mi diminuto apartamento, justo al lado de la foto del primer perro que salvé durante mis prácticas clínicas, un pastor alemán mestizo llamado Duque, atropellado por un coche. Todos decían que no sobreviviría. Yo pasé 48 horas seguidas junto a él, controlando sus signos vitales, ajustando su medicación, casi rogándole que siguiera viviendo. Cuando lo vi salir caminando de aquella clínica, moviendo la cola, supe que había tomado la decisión correcta. El préstamo para abrir mi propio negocio llegó en 2010, $40,000 que para mí se sentían como 40 millones. Encontré una vieja clínica veterinaria en Bend, Oregón, cuyo anterior dueño se había jubilado. El edificio necesitaba reparaciones, el equipo era anticuado, pero la ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca de Portland para las derivaciones especializadas y lo bastante lejos como para no cruzarme jamás con nadie de Ohio. Fui levantando el lugar poco a poco, un paciente a la vez, una familia a la vez. La gente comenzó a hablar del veterinario que se quedaba después del horario para atender emergencias sin cobrar extra, del que ofrecía planes de pago a quienes no podían costear una cirugía, del hombre que tenía un fondo especial para ancianos con pensiones limitadas y mascotas enfermas. Nunca me casé, aunque oportunidades no faltaron. Una representante farmacéutica llamada Jessica solía traerme café junto con las muestras de medicamentos. Otra colega, Carmen, veterinaria también, entendía las largas horas y el desgaste emocional de esta vida. Pero nunca permití que nadie se acercara lo suficiente como para preguntar por mi familia, por mi pasado, o porque jamás volvía a casa en Navidad. Mi terapeuta, la doctora Reeves, decía que sufría problemas de confianza derivados del abandono paterno. Yo le respondía que tenía problemas de confianza derivados de la realidad. Y entonces, hace 3 semanas, a las 2 de la madrugada, sonó mi teléfono. Un número desconocido de Nueva York. Casi no lo contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Es usted Brice Holloway? ¿Quién pregunta? Mi nombre es Harrison Blackfield, de Blackfield, Russo y Associates. ¿Y de qué se trata? Llamo respecto a la herencia de su padre. Dennis Holloway falleció ayer. Necesita venir a Nueva York de inmediato. La oficina olía a cuero y dinero viejo.
Todo en Blackfield, Russo y Associates gritaba éxito. Las alfombras persas, las obras de arte originales, la secretaria que me ofreció café etíope en una taza de porcelana que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual en comida. Harrison Blackfield parecía haber nacido con un traje de 3 piezas. Cabello plateado, mirada aguda, el tipo de abogado que había visto todos los dramas familiares posibles en esas salas de madera oscura. Antes de comenzar, dijo, acomodándose detrás de un escritorio tan grande como mi mesa de operaciones, debe saber que sus hermanos están impugnando lo que voy a decirle. Ya han amenazado con acciones legales. Sus abogados llevan llamando desde ayer. ¿Mis hermanos? Sí. Estuvieron aquí, en Nueva York. Los vi ayer por la mañana. Su hermano fue particularmente vocal respecto a lo que esperaba. Su hermana lloró durante casi toda la reunión. Su madre permaneció en silencio. Blackfield sacó un documento grueso de una carpeta de cuero. El testamento de su padre es inusual, señor Holloway. Lo modificó hace 6 meses, tras recibir su diagnóstico. ¿Diagnóstico? Cardiopatía. Los médicos le dieron 8 meses. Vivió 6. Empujó el documento hacia mí. 15 de enero de 2025. Esa era la fecha en la primera página. Tuve que leerla 3 veces antes de comprender lo que decía. A mi hijo, Coulter Holloway, quien pasó 20 años siendo sí, señor, pero nunca tuvo un pensamiento propio, $1. Levanté la mirada hacia Blackfield. Él asintió con gravedad, indicándome que continuara. A mi hija, Piper Holloway Brennan, que eligió la familia de su esposo por encima de la suya cuando más importaba, $1. Mis manos empezaron a temblar. A mi esposa, Ruth, que conspiró a mis espaldas, la casa y su fondo de jubilación. Nada más. Y entonces llegué al párrafo que lo cambió todo. A mi hijo, Brice Holloway, todo lo demás. El documento detallaba los bienes. La empresa, valuada en $60 millones, 12 propiedades en Ohio, Pensilvania y Michigan, por un total de 20 millones, una cartera de inversiones de 17 millones, la colección de autos clásicos, la colección de arte, las casas de vacaciones. Patrimonio total, $97 millones. Esto no puede estar bien, dije, incrédulo. Me desheredó. En la boda de Piper me dijo, delante de todos, que estaba muerto para él. Blackfield suspiró y tomó otro sobre. Hay más. Me lo entregó. Mi nombre estaba escrito con la letra inconfundible de mi padre, firme y cortante. Insistió en que se lo diera personalmente, dijo el abogado. Pasó 3 horas en esta oficina escribiéndolo, mientras su corazón fallaba. Se negó a ir al hospital hasta terminarlo. Abrí el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja, cubierta con su caligrafía. Brice. He estado muriendo durante 6 meses, y con la muerte llega una claridad que ojalá hubiera tenido hace 20 años. Tenías razón. En la boda de Piper, tú tenías razón. Construí un imperio, pero perdí mi alma. Convertí a Coulter en una sombra sin voluntad, un eco que repetía cada palabra mía sin pensar por sí mismo. Vi cómo Piper abandonaba todo lo que le enseñé en cuanto la familia de Nathan le ofreció un puesto en su empresa. Tomó su apellido, su dinero, su vida, y dejó atrás la nuestra sin mirar atrás. ¿Y tu madre? Ella sabía que había solicitado plaza en la escuela de veterinaria, y te apoyó. La traición que sentí fue mal dirigida. Ella te protegía de mí, y tenía razón en hacerlo. Pero tú, Brice, tú me enfrentaste delante de 200 personas. Renunciaste a millones para salvar perros abandonados y gatos enfermos. Viviste en tu coche antes que comprometer tus principios. Comiste fideos instantáneos durante años antes que rogarme perdón. Cada informe de los investigadores privados que contraté decía lo mismo. Sí, te mandé vigilar. Cada año contrataba a alguien para saber de ti. Sé del pastor alemán que salvaste durante tus prácticas. Sé de los planes de pago que ofreces.
Sé del fondo que mantienes para los dueños mayores que no pueden pagar el tratamiento de sus mascotas. Sé que gastaste tus últimos $20 en antibióticos para un gato callejero en lugar de en comida para ti mismo. Te convertiste en el hombre que yo fingía ser. Mientras yo hablaba de integridad, tú la vivías. Mientras predicaba sacrificio, tú realmente sacrificabas. Mientras yo construía una fortuna, tú construías una vida que valía la pena vivir. La empresa necesita a alguien con verdadero coraje para dirigirla. Alguien que no pueda ser comprado, que no sacrifique sus valores por ganancias. Ese no es Coulter, ni es Piper. Eres tú. Lamento haber esperado hasta estar muerto para decirlo. Lamento haber robado 20 años de nuestras vidas. Lamento haberme levantado en aquella boda y haber destrozado el corazón de tu madre, el día de tu hermana y tu confianza. Lamento que mi orgullo valiera más para mí que mi hijo. No pediste nada, y merecías todo. Así que todo es lo que recibirás. Tu padre, Dennis Holloway. Pede, hay un cachorro de pastor alemán en el refugio de Columbus. Tiene 7 meses y una cadera mala. Lo sacrificarán el martes si nadie lo adopta. Considéralo mi última petición. Las lágrimas llegaron entonces. 20 años de contención cayendo sobre aquella hoja, emborronando la tinta. Me quedé sentado en esa oficina durante 1 hora, leyendo y releyendo la carta, hasta que las palabras se disolvieron por completo entre las lágrimas. Harrison Blackfield deslizó una caja de pañuelos hacia mí y luego salió en silencio, dejándome solo. Al parecer, no era la primera vez que presenciaba una lectura de testamento cargada de emociones, pero más tarde me confesó que era la primera vez que veía a un padre pedir perdón desde la tumba. Cuando por fin logré calmarme, volvió con más documentos, formularios que firmar, transferencias que autorizar, un imperio que heredar. Mis hermanos ya habían presentado una demanda para detener la distribución de los bienes, pero Blackfield me aseguró que no prosperaría. Su padre estaba en pleno uso de sus facultades cuando cambió el testamento, dijo. Tengo los informes de 3 médicos y un psiquiatra que lo evaluaron. Sabía exactamente lo que hacía. Cuando terminé de firmar la última página, el abogado me miró fijamente. ¿Qué va a hacer ahora, señor Holloway? Pensé en mi clínica de Oregón, en mi pequeño apartamento sobre el consultorio, en mi vida tranquila curando gatos diabéticos y perros artríticos. Luego pensé en $97 millones, y en lo que eso podría significar no para mí, sino para cada refugio de animales, para cada familia de bajos recursos con una mascota enferma, para cada estudiante de veterinaria ahogado en deudas, como yo lo estuve alguna vez. Primero, dije, limpiándome los ojos una última vez, voy a ir a Columbus a adoptar un pastor alemán. Eso fue hace 3 semanas. Hoy, ese cachorro de 7 meses, desaliñado y con una oreja que no se sostiene bien, duerme a mis pies mientras escribo esto. Lo llamé Dennis. Mi terapeuta dice que es psicológicamente significativo. Yo digo que simplemente tiene cara de Dennis. La cirugía de su cadera fue un éxito. Ya aprendió que mi silla de oficina es, en realidad, su silla, que me presta amablemente cuando necesita descansar. No voy a vender la empresa, al menos, no todavía. En cambio, estoy reconstruyéndola desde adentro. Holloway Manufacturing dejará de fabricar piezas automotrices para dedicarse a equipos veterinarios. Vamos a producir instrumental quirúrgico asequible para clínicas rurales, prótesis para animales heridos, equipos de diagnóstico que no cuesten más que una casa. Los ingenieros pensaron que estaba loco, hasta que les mostré los estudios de mercado. Resulta que hacer el bien también puede ser buen negocio. Coulter renunció al día siguiente de la lectura del testamento. Me envió un mensaje de texto con solo 2 palabras. No las repetiré aquí. Los abogados de Piper siguen llamando, pero dejé de contestar. Su esposo, Nathan, aparentemente la convenció de que merecen la mitad de todo, porque la lealtad familiar debe estar por encima de los documentos legales. Irónico, considerando que ella eligió su familia sobre la nuestra hace años. Mamá se mudó conmigo temporalmente. No a la mansión que papá me dejó,
La estoy transformando en un hospital veterinario docente, sino a una casa normal que compré cerca de las oficinas de la empresa. Llora a menudo, pero también sonríe cuando me ve trabajando en el antiguo escritorio de papá, ahora cubierto de revistas veterinarias en lugar de catálogos de autopartes. Era tan terco, me dijo ayer mientras cocinaba, la primera comida casera que compartíamos en 20 años. Los dos lo eran. 20 años de silencio porque ninguno quiso levantar el teléfono. Él preguntaba por ti, ¿sabes? Después de unos tragos, me pedía que te mencionara. Yo mentía y le decía que no sabía nada, aunque Trevor me contaba de tu graduación, de tu clínica, de tus logros. Tenía razón. Yo también pude haberlo llamado. Pude haber intentado cerrar la distancia, haber tragado mi orgullo solo una vez. Pero el orgullo es caro, y ambos lo pagamos con creces. 20 años de navidades perdidas, de cumpleaños sin celebrar, de cenas familiares vacías. 20 años de verlo morir lentamente por un corazón enfermo, mientras yo me dedicaba a salvar animales con corazones sanos. La ironía no se me escapa. Conservé solo una cosa de mi vida anterior, mi clínica en Oregón. Contraté a 2 nuevos veterinarios para dirigirla a tiempo completo, la doctora Jessica Martínez y el doctor Kevin Chen, recién graduados, endeudados hasta el cuello. Les pagué las deudas estudiantiles en secreto. Ellos creen que fue un donante anónimo. El resto del personal no sabe que su jefe tranquilo y callado ahora vale $97 millones, y pienso mantenerlo así. Papá se equivocó sobre mí aquella noche de la boda. No era una decepción. Pero yo también me equivoqué sobre él. No fue solo el empresario frío que desheredó a su hijo. También fue el hombre que me siguió durante 20 años, que cambió su testamento mientras su corazón se apagaba, que usó su último aliento para enmendar el daño a su manera, con un gesto grandioso que llenó los titulares de todos los periódicos de Ohio. La carta ahora está enmarcada sobre mi escritorio, junto a una foto tomada en la boda de Piper, la última de toda nuestra familia unida, 1 hora antes de que todo se viniera abajo. Estamos todos sonriendo, sin sospechar lo que estaba por venir. A veces la miro y me pregunto si las cosas podrían haber sido distintas. Si papá hubiera sido menos orgulloso. Si yo hubiera sido menos terco. Si ambos hubiéramos sido un poco más capaces de perdonar. Pero esto es lo que he aprendido. El perdón no siempre llega cuando la persona está viva para recibirlo. A veces llega en forma de testamento que sorprende a todos, a veces en una carta que tardó 20 años en escribirse, y a veces en un pastor alemán con una cadera mala, que te recuerda que sanar siempre es posible, incluso cuando las heridas son antiguas. El dinero servirá para hacer cosas buenas. La empresa cambiará. Las propiedades se convertirán en centros de rehabilitación animal. Pero la verdadera herencia no fueron los 97 millones. Fue la lección escrita con lágrimas sobre papel caro. Que el amor no siempre se parece a la aprobación. Que el respeto a veces significa dejar ir. Y que las mayores decepciones de nuestra vida pueden convertirse en nuestras fuentes más grandes de fuerza. Dennis, el pastor alemán, acaba de despertarse, moviendo la cola, listo para su paseo de la tarde. No sabe que lleva el nombre de un hombre complicado, un hombre que tardó 20 años en decir 3 palabras. Me equivoqué. Pero quizás sea lo más apropiado. Después de todo, las mejores disculpas no se dicen, se viven. Y con una empresa veterinaria valuada en $97 millones, pienso vivir una disculpa a la altura, por los dos. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para perdonar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien te sorprendió con una disculpa o un gesto inesperado. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima, y recuerda, a veces, las personas que más nos hieren son las que más nos aman, solo que en formas que no entendemos hasta que es demasiado tarde.